El cerebro es una parte del sistema nervioso central, órgano voluminoso que ocupa gran parte de la cavidad craneana. De él parten todos los estímulos motores, llegan todas las impresiones sensitivas, sensoriales, interviene en el aprendizaje, en la memoria, en el lenguaje, y finalmente es el asiento de todas las facultades intelectuales. El cerebro, como vemos aquí, en esta pieza anatómica, es de forma ovoidea, con la porción posterior un tanto más gruesa que la porción anterior. Observando por su cara superior, vemos la presencia de un surco o cisura longitudinal media profunda, que se llama la cisura longitudinal o cisura interhemisférica, que ha de dividir al cerebro en dos hemisferios, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Tiene el cerebro una longitud de aproximadamente 16 centímetros en sentido antero-posterior, en sentido transversal unos 14 centímetros y un espesor de 12 centímetros. Aproximadamente tiene un peso de 1180 gramos. La superficie externa del cerebro es irregular por la presencia de surcos, cisuras, que ha de dividir al cerebro en segmentos pequeños que son los lóbulos, y los lóbulos a su vez por la presencia de estos surcos se van a fragmentar en pequeñas porciones que reciben el nombre de circunvoluciones. El cerebro, para su estudio o en cada hemisferio cerebral, presentará una cara superolateral, una cara interna y una cara inferior o basal. En la cara superolateral vamos a encontrar la presencia de cisuras y de surcos. Una de las principales cisuras que observamos aquí es la cisura central, que tiene más o menos un trayecto ligeramente descendente y hacia adelante. Y luego tendremos una cisura que es la cisura lateral descrita por Silvio. Esta cisura central empieza a nivel de la cara interna del cerebro, a la altura de un lobulillo que se llama el lobulillo paracentral, que a partir del borde superior desciende oblicuamente, separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal. En la parte inferior tendremos la cisura de Silvio, que tiene su origen a nivel de la cara inferior o basal del cerebro, más o menos a la altura del espacio o sustancia perforada anterior. Se dirige hacia afuera, separando el lóbulo orbitario del lóbulo temporo-occipital. Al llegar al borde inferior del hemisferio cerebral, la bordea para dirigirse hacia la cara superolateral, donde tiene un trayecto oblicuamente dirigido hacia arriba y hacia atrás, y termina aproximadamente hacia la altura del lóbulo inferior del lóbulo parietal. Como veremos, estas cisuras dividirán a la cara superolateral del cerebro en lóbulos, que tenemos aquí el lóbulo frontal. A este nivel tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal, a su vez, ha de estar dividido por surcos, dos de ellos de trayecto antero-posterior, que es el surco frontal superior, el surco frontal inferior, y un surco de dirección vertical que ha de estar paralelo al surco central. Este surco se llama el surco precentral. De tal manera que estos surcos dividen al lóbulo frontal
en una circunvolución frontal superior, en una circunvolución frontal media y en una circunvolución frontal inferior que tienen un trayecto anteroposterior. En tanto que esta circunvolución precentral situada por delante de la cisura central recibe el nombre de circunvolución precentral o circunvolución frontal ascendente. Es importante destacar que la porción posterior de las circunvoluciones frontales superior, media e inferior reciben el nombre de pie. Referente al lóbulo parietal, veremos que existe una cisura, la intraparietal, que se dirige hacia arriba y luego se flexiona hacia atrás. A nivel de la flexión, emite una pequeña prolongación, de tal manera que ha de permitir dividir al lóbulo parietal en una circunvolución podcentral o parietal ascendente, una circunvolución parietal superior y una circunvolución parietal inferior. Pero esta circunvolución parietal inferior ha de presentar una porción anterior que se llama el lóbulo supramarginal y una porción posterior que constituye el lóbulo angular o pliegue angular. Referente al lóbulo temporal, igualmente vamos a tener un surco horizontal temporal superior, un surco horizontal temporal inferior, que dividen al lóbulo temporal en una circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Lo propio ha de ocurrir con el lóbulo occipital, que los surcos que presenta dividen en una circunvolución occipital superior, circunvolución occipital media y circunvolución occipital inferior. Pero la separación entre el lóbulo parietal, temporal y occipital está demarcada por una línea convencional que se llama la línea parieto-temporo-occipital, que ha de separar estas formaciones lobulares. Pero además, en esta cara superolateral vamos a encontrar en el fondo de esta cisura lateral un lóbulo oculto, y para ello separamos la cisura lateral llevando el lóbulo parietal y frontal hacia arriba, en cuyo fondo encontraremos este pequeño lóbulo que es el lóbulo de la ínsula, que se halla cruzada por la arteria cerebral media antes de sus ramificaciones en la cara superolateral. En la cara inferior del cerebro vamos a encontrar, como habíamos mencionado anteriormente, la porción inicial de la cisura lateral que permite dividir en una porción anterior que es el lóbulo orbitario y una porción posterior que es el lóbulo temporo-occipital. El lóbulo orbitario, llamado así, porque ha de corresponder al techo de las cavidades orbitarias, y vamos a encontrar un surco que por su trayecto se llama el surco olfatorio, que ha de estar en relación con el bulbo olfatorio y con el tracto olfatorio. Por dentro de este surco y entre la cisura interhemisférica tenemos esta pequeña circunvolución que se llama la circunvolución recta. Por fuera vamos a encontrar una serie de surcos de trayecto y de profundidad diferentes que van a delimitar pequeñas circunvoluciones orbitarias. Referente al lóbulo temporo-occipital, igualmente vamos a encontrar un surco anteroposterior que es el temporo-occipital externo o lateral y un surco temporo-occipital interno o medial. Aquí en la preparación podemos observar la parte inferior o la cara inferior de la circunvolución temporal inferior. Esta circunvolución temporo-occipital externa o lateral, que más o menos tiene una forma de uso, por lo cual recibe el nombre de lóbulo fusiforme.
En cambio que la circunvolución temporo-occipital interna o medial presenta dos porciones importantes. Una porción anterior, que es la circunvolución del hipocampo, y que, como veremos, su extremo anterior presenta una curvatura en forma de gancho, motivo por el cual recibe el gancho del hipocampo. Esta parte es el hipocampo. Y la parte posterior constituye el lóbulo lingual. Un detalle muy importante que quiero mencionar aquí por su importancia clínica es que esta circunvolución del hipocampo ha de estar en contacto con esta parte del tronco encefálico que es el mesencéfalo. De tal manera que cuando existe una compresión por un tumor, por un hematoma intracraneano que está desplazando al cerebro y por lo tanto ha de producir una hernia del tentorio, que se llama así en clínica, ha de comprimir el hipocampo hacia el mesencéfalo, produciendo alteraciones importantes del nivel de conciencia que puede llegar al estado de coma e incluso a la muerte del paciente. En lo que se refiere a la cara medial del hemisferio cerebral, vemos que esta cara es plana, y para su mejor identificación y descripción de las estructuras que en ella se encuentran, se hace un corte longitudinal a nivel del cuerpo calloso. Aprovechando esta imagen y para tener mejor orientación, vemos el cuerpo calloso. Aquí está el fornix, que se encuentran unidos mediante el septum pellucidum. Tenemos el tálamo, el hipotálamo y parte del tronco encefálico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta cara medial o interna? Igualmente encontraremos surcos o cisuras y también encontraremos circunvoluciones y también lóbulos. Entre las cisuras tenemos esta cisura que está por encima del cuerpo calloso, que es la cisura del cuerpo calloso. Tendremos otra cisura, que es la cisura del cíngulo, que se dirige desde la altura del pico del cuerpo calloso, se dirige hacia arriba y hacia atrás, limitando a esta circunvolución que es el cíngulo, y que en su parte posterior se ha de continuar con el surco subparietal. A este nivel vamos a encontrar la cisura perpendicular interna o cisura parieto-occipital y también una cisura calcarina que es profunda. En cuanto a las circunvoluciones y lóbulos, vamos a tener esta circunvolución que es el cíngulo, que en su parte posterior, cerca del rodete o esplenio del cuerpo calloso, disminuye de grosor, constituyendo el istmo, y que se ha de continuar con la circunvolución del hipocampo a nivel del lóbulo temporal, constituyendo parte del sistema límbico. Es la gran circunvolución límbica. Tenemos la circunvolución frontal interna, que ha de corresponder a la cara interna de la circunvolución frontal superior. Aquí, a nivel de la extremidad superior de la cisura lateral, vamos a encontrar la extremidad superior de la circunvolución precentral o frontal ascendente y la extremidad superior de la circunvolución podcentral o parietal ascendente. Estas formaciones van a constituir el lobulillo paracentral, muy importante porque a ese nivel se van a encontrar las áreas motoras y sensitivas que van a corresponder a las extremidades inferiores y también a la zona del perineo. Por detrás tenemos el lóbulo precúneo, que ha de corresponder a la cara interna de la circunvolución parietal superior. Y entre la cisura parieto-occipital o perpendicular interna y la cisura calcarina tendremos
este lóbulo de forma triangular que recibe el nombre de cuña. Hablaremos de la corteza cerebral. Es una lámina de sustancia gris que cubre la superficie externa del cerebro. Esta corteza cerebral tiene aproximadamente 4,5 milímetros de espesor, que es mucho más prominente a nivel de las circunvoluciones cerebrales, vale decir en la parte superior de las circunvoluciones cerebrales, y que luego de allí ha de ir disminuyendo paulatinamente a medida que se profundiza el surco, llegando a tener un espesor de más o menos 1,5 milímetros. La corteza cerebral, de acuerdo a von Economo, se divide en diferentes capas. Una capa de ellas es la capa molecular, que se encuentra en la periferia, donde se encuentran células fusiformes y abundantes fibras nerviosas. Luego tenemos la capa granulosa externa, donde se encuentran células granulares y piramidales pequeñas. La capa piramidal externa, donde se encuentran células piramidales, mediano y pequeño espesor. Tenemos luego la capa granulosa interna, donde abundan las células granulosas, una capa piramidal interna, donde se encuentran grandes células piramidales, y sobre todo a nivel del área motora vamos a encontrar las células gigantopiramidales que los describió Betz, y del cual parten fibras que han de constituir el fascículo piramidal o córtico espinal y el fascículo córtico nuclear. Y ya profundamente vamos a encontrar la capa polimorfa, donde se encuentran células de diferente forma, sobre todo aquellas células fusiformes. Es importante señalar las áreas y localizaciones que se encuentran en la corteza cerebral. Este conocimiento nos ha de permitir realizar una correlación neuroanatómica con el cuadro clínico que pueda presentar el paciente de acuerdo a la afección que en ella se encuentra. Así tendremos el área motora, que ha de comprender el área motora principal, el área premotora y el área motora complementaria. El área motora principal, o área 4 de Brodmann, se va a encontrar en la circunvolución precentral o circunvolución frontal ascendente, y que se va a extender hacia la porción anterior del lobulillo paracentral que se encuentra en la cara interna del cerebro. Como aquí vemos el homúnculo motor, existe una disposición topográfica donde la porción inferior ha de corresponder al área motora de la cabeza, es decir, que de estas neuronas partirán fascículos que se dirigirán hacia el tronco encefálico, donde conexionan con los núcleos motores de los nervios craneales. El resto del área motora, que corresponde a los 2/3 superiores, ha de dar inervación a los músculos del cuello, desde el cuello hasta la extremidad inferior. En esta región vamos a encontrar una disposición topográfica de acuerdo a la función que van cumpliendo. Por ejemplo, la región de la mano tiene una gran extensión neuronal. La extremidad inferior se va a corresponder a la cara interna del hemisferio cerebral, particularmente hacia el lobulillo paracentral, y a nivel de este borde se va a encontrar la zona perineal. Esta área ha de dar origen a las fibras que constituyen el fascículo piramidal o córtico espinal, que llega hacia la médula espinal. Desde el punto de vista clínico, es importante el conocimiento de esta área motora primaria, debido a que una lesión que esté comprometiendo esta zona ha de producir en el paciente una parálisis
del lado contralateral, que se denomina hemiplegia. Otra zona que debemos considerar en el área motora es el área premotora, que se encuentra por delante del área motora. Esta región ha de intervenir en los movimientos complejos, precisos y adecuados. A nivel de la cara interna del área premotora, encontramos el área motora suplementaria o complementaria, que ha de estar en relación con la programación y el planeamiento de las actividades motoras. También en el lóbulo frontal vamos a encontrar el área prefrontal, que es muy desarrollado en el ser humano. Corresponde, de acuerdo a Brodmann, a las áreas 9, 10, 11 y 12, que se extienden hacia el lóbulo orbitario. Esta área prefrontal ha de recibir estímulos del tálamo óptico y también del lóbulo temporal. Estarán en relación con la circunvolución límbica. Por lo tanto, ha de estar en relación con las respuestas emocionales, con la personalidad, con el carácter, con la conducta del individuo. A nivel de la parte del pie de la segunda circunvolución frontal, vamos a encontrar un área pequeña, que es el área 8 de Brodmann, que ha de corresponder a los movimientos conjugados de los ojos, de tal manera que una estimulación de esta área ha de producir un movimiento conjugado de los ojos hacia el lado contralateral. Pero una destrucción de esta zona, lo que generalmente se presenta en problemas de accidentes vasculocerebrales o lesiones que se están presentando a este nivel y que comprometen esta zona, ha de producir una desviación hacia el mismo lado de la lesión. En clínica médica decimos que el paciente mira su lesión. También vamos a encontrar en el pie de esta circunvolución, de la segunda circunvolución frontal, pero en el lado izquierdo, un centro que es el centro de la escritura. Su lesión ha de producir que el paciente no pueda escribir después de haber aprendido, lo que constituye una agrafia. Hablaremos del área sensitiva. Esta área se encuentra a nivel de la circunvolución podcentral o parietal ascendente y que se extiende hasta la cara interna a nivel del lobulillo paracentral. En esta área existe una disposición topográfica, igual que en el área motora, que constituye el homúnculo sensitivo de Penfield, de tal manera que la porción inferior ha de recibir los estímulos sensitivos de la cabeza y el resto de su extensión ha de corresponder a la percepción de la sensibilidad del cuello hasta la extremidad inferior. También en la porción inferior del área sensitiva vamos a encontrar el área 43 de Brodmann, que ha de corresponder a la percepción gustativa. Es importante señalar el área del lenguaje, por su importancia no solamente anatómica, sino clínica. Vemos que el área del lenguaje se va a encontrar en el hemisferio dominante o hemisferio izquierdo. Esta área del lenguaje ha de comprender dos zonas. Una zona motora del lenguaje, con el cual nosotros podemos expresar, y que se encuentra a nivel del pie de la tercera circunvolución frontal. Es el área de Broca, área 44-45 de Brodmann. Su lesión producirá dificultad o imposibilidad de poder expresar el lenguaje, por lo que constituye en clínica médica una afasia motora. A nivel de la porción inferior del lóbulo parietal
particularmente a nivel del pliegue curvo o circunvolución curva, vamos a encontrar el centro de la percepción del lenguaje o centro sensitivo del lenguaje o área de Wernicke, área 39 y 40 de Brodmann. Esta zona se caracteriza porque cuando se produce una lesión a este nivel, el paciente no podrá entender lo que se le habla, lo que recibe el nombre de una afasia sensitiva o receptiva del lenguaje. A nivel de la parte posterior de la primera circunvolución temporal y unos pequeños pliegues que se dirigen hacia el lóbulo de la ínsula, que se llaman los pliegues transversos, se encuentra el área de la audición, que ha de corresponder al área 41 y 42 de Brodmann. También vamos a tener a nivel del lóbulo occipital el área de la visión. Aquí vemos la cisura calcarina y en torno a la cisura calcarina el labio superior, el labio inferior y el fondo. Esto lo digo porque el labio superior ha de recibir los estímulos de la mitad superior de la retina, el labio inferior ha de recibir los estímulos de la mitad inferior de la retina y el fondo de la región de la mácula. Constituye el área primaria de la visión. En torno a ella se va a encontrar el área paraestriada o área 18 de Brodmann, este es el área 17, área 18, y por fuera tenemos el área periestriada o área 19 de Brodmann, que van a estar en relación con la percepción de las cualidades de la visión. De tal manera que el lóbulo occipital en conjunto ha de estar en relación con el área de la visión y cuya lesión ha de producir lógicamente una ceguera cortical. Ahora hablaremos de la configuración interna del cerebro. Para ello debemos realizar cortes en sentido coronal o en sentido horizontal. En este caso tenemos un corte coronal que se realiza más o menos a la altura de la parte media del cuerpo calloso. En este corte coronal vamos a ver, como aquí lo tenemos en el esquema, y aquí observaremos en la pieza anatómica, tenemos la cisura longitudinal o interhemisférica, que aquí lo tenemos. Encontraremos el cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso tendremos el septum pellucidum, que se ha de unir hacia el fornix. Más hacia abajo tendremos el tercer ventrículo o ventrículo medio, que ha de estar limitado por los tálamos ópticos. Más hacia afuera vamos a encontrar la cabeza del núcleo caudado, vamos a encontrar el núcleo lenticular, más hacia afuera esta zona grisácea que constituye el claustro, separado el claustro del núcleo lenticular por una sustancia blanca que constituye la cápsula externa. Por fuera del claustro se encuentra otra laminilla blanca que constituye la cápsula extrema y más hacia afuera encontraremos el lóbulo de la ínsula en el fondo de la cisura lateral. Es importante señalar que en este corte coronal la cápsula interna que ha de estar separando el núcleo lenticular del núcleo de la cabeza del núcleo caudado y del tálamo óptico tiene una dirección oblicuamente dirigida hacia abajo y hacia adentro. Aprovechando esta preparación anatómica, veremos que el núcleo lenticular presenta dos porciones. Una porción externa, un tanto más oscura, que constituye el putamen, y una porción más interna, que es más clara, que constituye el globo pálido. En un corte horizontal
que se extiende uniendo la rodilla del cuerpo calloso con el rodete o splenium del cuerpo calloso, vamos a encontrar igualmente la cisura interhemisférica, vamos a encontrar un corte del cuerpo calloso, particularmente a nivel de la rodilla. Tendremos el septum pellucidum, tendremos el splenium o rodete del cuerpo calloso y por fuera tenemos el asta frontal de los ventrículos laterales, el asta occipital de los ventrículos laterales. Y en este corte es importante señalar la presencia de la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico, el núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido. Y entre estas formaciones nucleares se va a encontrar la cápsula interna. Pero aquí la cápsula interna ha de presentar una porción anterior o brazo anterior que ha de estar entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, un brazo posterior que ha de estar entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular, y la unión de ambos brazos ha de constituir la rodilla o genu. También se puede observar una porción de la cápsula interna que se encuentra por detrás del núcleo lenticular, que constituye la porción retrolenticular. Igualmente, por fuera del núcleo lenticular tenemos esta lámina que es la cápsula externa, una lámina grisácea que constituye el claustro, la lámina extrema, y por fuera tendremos el lóbulo de la ínsula a nivel de la cisura lateral. Aquí tenemos un estudio de una tomografía axial computarizada en un corte horizontal que nos ha de poder interpretar las diferentes estructuras anatómicas que habíamos visto en la pieza anatómica. Es así que en este estudio podemos ver la cisura interhemisférica, vamos a encontrar el cuerpo calloso, el septum pelúcido que se une al fornix. Aquí tenemos el asta frontal de los ventrículos laterales, la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico de forma ovoidea, como podemos observar, y que limita interiormente el tercer ventrículo o ventrículo medio. Y hacia atrás tenemos las astas occipitales de los ventrículos laterales. También podemos observar el núcleo lenticular, y entre el núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudado tenemos el brazo anterior de la cápsula interna. Entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular tenemos el brazo posterior de la cápsula interna, y en la unión la rodilla o genu. Y más hacia afuera encontraremos la cisura lateral, en cuyo fondo se encuentra el lóbulo de la ínsula. Veremos también los núcleos centrales o de la base del cerebro. Entre ellos tenemos el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado, como ustedes pueden observar en este esquema, tiene la forma de una herradura con una porción anterior voluminosa que constituye la cabeza, el resto constituye el cuerpo, y por último va disminuyendo de calibre para constituir la cola, que aquí ha de estar en relación con el núcleo amigdalino. En cuanto al núcleo lenticular, vamos a ver que presenta, como dijimos anteriormente, una porción externa que ha de ser el putamen y una porción interna que ha de constituir el claustro. En esta pieza anatómica podemos observar estos núcleos con un mejor detalle. Vemos la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix, la prolongación frontal de los ventrículos laterales, la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico, limitando el tercer ventrículo. Aquí tenemos el surco tálamo estriado, donde se encuentra la lámina córnea, la estría terminal y la vena tálamo estriada superior. Más hacia afuera tenemos el núcleo lenticular, con su brazo anterior de la cápsula interna entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular,
el brazo posterior entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular y la rodilla. Y se puede observar con mejor detalle el claustro, la cápsula externa y la cápsula extrema y parte del lóbulo de la ínsula. Aquí tenemos una prolongación temporal de los ventrículos laterales. Referente al núcleo lenticular, es una formación de sustancia gris que se encuentra cerca del polo temporal y cuyas fibras que salen van a constituir la estrella terminal que se dirige hacia la región posterior del tálamo óptico, rodea para terminar en el área septal y en el hipotálamo. También en la configuración interna del cerebro tendremos una región que ha de estar por debajo del núcleo lenticular, que es la región sublenticular. En esta región sublenticular vamos a encontrar elementos fasciculares. Por ejemplo, tenemos las radiaciones acústicas, el fascículo temporopóntico, es decir, aquellas fibras que tienen su origen en la corteza del lóbulo temporal y que se dirigen hacia los núcleos del puente y del cual saldrán las fibras que se dirigen hacia el cerebelo, constituyendo las fibras pontocerebelosas. También vamos a encontrar las fibras que constituyen el fascículo temporotalámico, que va a dirigirse del lóbulo temporal hacia la parte posterior del tálamo óptico que constituye el pulvinar. Hablaremos de la cápsula interna, una estructura muy importante en el cerebro, sobre todo por sus conexiones. Esta cápsula interna, constituida por sustancia blanca, en un corte horizontal como estamos observando aquí, ha de tener un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla. El brazo anterior situado entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular, el brazo posterior entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular. Tiene gran importancia sobre todo el brazo posterior porque a ese nivel van a descender los fascículos motores, en este caso el fascículo córtico espinal, y también van a ascender las fibras sensitivas que vienen del tálamo óptico para dirigirse hacia la circunvolución podcentral o área sensitiva que se encuentra en el lóbulo parietal. Y a nivel de la rodilla vamos a encontrar el fascículo córtico nuclear, es decir, aquellas fibras que van a estar en relación con la conexión de los núcleos motores de los nervios craneales que se encuentran a lo largo del tronco encefálico. En el cerebro, además de las fibras de proyección, también vamos a encontrar fibras que unen diferentes formaciones de ambos hemisferios cerebrales, lo que constituyen las fibras comisurales. Entre estas formaciones comisurales, una de mucha importancia es el cuerpo calloso, que más o menos tiene 10 centímetros de longitud y un espesor de 1 centímetro. En un corte, como estamos observando aquí, a través de la cisura interhemisférica, ha de presentar un cuerpo, un extremo anterior que se llama la rodilla y que termina estrechándose en el pico. Su extremo posterior es mucho más voluminoso, lo que constituye el rodete o esplenio. La cara inferior del cuerpo calloso se ha de unir al fornix por intermedio de esta membrana que constituye el septo pelúcido. En cambio, que su cara superior, que lo observamos aquí, en esta preparación se está separando ambos lóbulos occipitales para tener una mejor observación del cuerpo calloso, donde aquí podemos observar el rodete o esplenio, y aquí tenemos la cara superior. En la cara superior vamos a encontrar una lámina grisácea que constituye el indusium griseum y unas estrías longitudinales, una estría longitudinal lateral o externa, una estría longitudinal dial o interna, que van a estar en relación con el sistema límbico.
La parte anterior del cuerpo calloso ha de unir ambos lóbulos frontales, lo que constituye el forceps menor o forceps frontal. La parte posterior ha de constituir el forceps mayor o occipital, debido a que ha de unir ambos lóbulos occipitales. Y la parte del cuerpo se dirige hacia las regiones temporales y parietales, constituyendo el tapetum. Referente al fornix, es aquella formación que se encuentra por debajo del cuerpo calloso. Tiene una forma triangular de base de unos 4 centímetros y en sentido longitudinal también de 4 centímetros. La cara superior del fornix, como estamos viendo aquí, está unida por el septum pellucidum a la cara inferior del cuerpo calloso, y la cara inferior ha de estar en relación con el tálamo óptico. Vemos que el fornix ha de presentar pilares que ha de estar constituido por fibras longitudinales. Aquí, aprovechando esta preparación anatómica, tenemos el pilar anterior o pedúnculo, que ha de terminar en el cuerpo mamilar. Pero aquí hay un detalle muy importante. Este pilar anterior ha de delimitar con el extremo anterior del tálamo óptico este orificio que constituye el agujero interventricular, que permite la comunicación de las cavidades de los ventrículos laterales con el ventrículo medio, y también dará paso a los plexos coroideos. Aquí en esta preparación tenemos precisamente el fornix, el septum pellucidum, unido hacia el cuerpo calloso. Viendo la estructura del fornix, vemos pues que los bordes laterales, que está constituido por fibras longitudinales, que van a constituir los pedúnculos o pilares anteriores, los pedúnculos o pilares posteriores. Las fibras transversales, que forman parte de la constitución anatómica del fornix, son las verdaderas fibras comisurales, ya que se dirigen de un lóbulo temporal hacia el otro, particularmente de un asta de Amón hacia el otro asta de Amón. Son fibras interamonianas. Decíamos que el septum pelúcido es una membrana que se dirige de la cara inferior del cuerpo calloso y que termina en la cara superior del fornix. Esta membrana ha de constituir la pared interna de la prolongación frontal de los ventrículos laterales. Entre otras formaciones comisurales tenemos la comisura anterior, la comisura posterior. La comisura anterior ha de unir ambos bulbos olfatorios, ambas áreas piriformes y ambos núcleos amigdalinos. En tanto que la comisura posterior, que se ha de encontrar a nivel del epitálamo, ha de unir ambas partes posteriores de los tálamos ópticos que constituyen el pulvinar, fibras que vienen de un pulvinar para conectarse con los tubérculos cuadrigéminos superiores y los cuerpos geniculados laterales, y también fibras que vienen de un pulvinar hacia los núcleos oculomotores que se encuentran a lo largo del tronco encefálico. También en el cerebro vamos a encontrar fibras de asociación, es decir, aquellas fibras que van a unir lóbulos de un mismo hemisferio. Es así que tenemos el fascículo longitudinal superior, que une los lóbulos frontales, parietal, occipital y temporal. Tenemos el fascículo longitudinal inferior, que une el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Tenemos el fascículo unciforme, que une el lóbulo frontal con el polo del lóbulo temporal. Tenemos un fascículo muy importante que se encuentra a nivel del cingulum y que se extiende zonas de la área septal
hacia el área del hipocampo. Y por último, tenemos un fascículo occipitofrontal que ha de unir los lóbulos frontal, occipital y temporal. Este fascículo es muy profundo. Hablaremos de los ventrículos laterales, que son cavidades que se encuentran en el interior del cerebro y que constituyen la parte que ha de corresponder a las cavidades primitivas del prosencéfalo. Estos ventrículos laterales presentan una prolongación frontal o asta frontal, el cuerpo, una prolongación occipital y una prolongación temporal. Como vemos en este esquema, el asta frontal se ha de comunicar por intermedio del agujero interventricular con el ventrículo medio o tercer ventrículo. El asta frontal, como vemos en este corte del cerebro, ha de tener una forma más o menos triangular, con una cara superior constituida por el cuerpo calloso, una cara interna constituida por el septum pellucidum y una cara inferolateral constituida por el núcleo caudado, el tálamo óptico y en el cual se encuentra el surco optoestriado. El asta occipital, que aquí lo tenemos en el esquema, aquí lo podemos ver en la pieza anatómica, ha de presentar una cara superolateral donde se encuentran fibras que corresponden al tapetum y por fuera de ella se encuentran las radiaciones ópticas. En cambio que la cara inferomedial va a presentar dos prominencias. Una que ha de constituir el bulbo del asta occipital, que ha de estar determinado por fibras del rodete del cuerpo calloso, que recibe el nombre de forceps mayor o forceps occipital. Y también una pequeña eminencia determinada por la cisura calcarina. El asta temporal, que aquí vemos una pequeña porción, ha de estar constituida en su techo por el tapetum, la cola del núcleo caudado y las fibras de la estría terminal. En cambio, que a nivel del piso vamos a encontrar tres formaciones importantes: el hipocampo, la fimbria y la circunvolución dentada. Dentro de los ventrículos laterales encontraremos los plexos coroideos. Estos plexos coroideos se continúan con los plexos coroideos que se encuentran en el techo del tercer ventrículo. Es importante señalar que estos plexos coroideos intervienen en la formación del líquido cefalorraquídeo. Daremos a conocer la importancia clínica mediante los estudios tomográficos, en este caso, para poder correlacionar y hacer una interpretación clínica en el paciente. Aquí tenemos una tomografía que nos está mostrando un hematoma epidural. Pero lo importante de esto es que está produciendo un desplazamiento del sistema ventricular que ha de constituir en clínica médica una herniación del tentorio que ha de dar lugar a una compresión del tronco encefálico y por lo tanto alteraciones del nivel de conciencia que pueden llegar a un estado de coma y producir la muerte del paciente. Aquí tenemos una imagen de un hematoma subdural en forma de media luna y también con un importante desplazamiento del sistema ventricular. Tenemos aquí un sangrado en el lóbulo temporal y con una zona de edema, que tomográficamente esta zona es hiperdensa, rodeada de una zona hipodensa que constituye el edema y que ha de ser compatible con una contusión del lóbulo temporal. También en el cerebro se pueden presentar lesiones, como en este caso la presencia de pus
lo que constituye un absceso cerebral muy grande con un desplazamiento del sistema ventricular. Ya ustedes pueden imaginarse la importante destrucción del tejido cerebral y las consecuencias que puede tener en el paciente. Pueden presentarse también formaciones tumorales, como en este caso, en el lóbulo parietal del lado izquierdo, donde es de características benignas, constituye un meningioma. También se puede presentar el desarrollo de tumores malignos, como estamos viendo aquí, con un importante edema cerebral. Y aquí tenemos el corte anatomopatológico, donde se observa la formación tumoral. Como ustedes pueden imaginarse, la importante destrucción del tejido cerebral y lógicamente que dará lugar a un cuadro clínico característico de acuerdo al lugar y a la extensión de la lesión. También el cerebro es susceptible de tener una atrofia, como en este caso vemos un aumento de los surcos de la corteza cerebral como consecuencia de una atrofia a nivel de la corteza y también una discreta a moderada dilatación de las cavidades ventriculares compatibles con una atrofia subcortical. En este caso es una atrofia general difusa del cerebro. El sistema nervioso autónomo es una estructura compleja constituida por un conjunto de neuronas que se hallan conectadas entre sí, que inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y órganos glandulares. El hipotálamo constituye el centro superior del sistema nervioso autónomo. Se proyecta al lóbulo frontal, al cíngulo, al hipocampo, a la amígdala, etc. Y también se integra con el sistema endocrino. Igualmente, el hipotálamo también se conecta con los núcleos autónomos del tronco encefálico y de la región intermedio lateral de la médula espinal de una manera directa o a través de la formación reticular. El sistema nervioso autónomo comprende el sistema simpático y parasimpático. Ambos sistemas se caracterizan por tener las neuronas preganglionares dentro del sistema nervioso central y las neuronas postganglionares en ganglios que se encuentran situados cerca de la columna vertebral, como en el sistema simpático, y el sistema parasimpático que se encuentra en sus ganglios cerca de las vísceras. Hablaremos del sistema simpático. El sistema simpático se encuentra en la región intermedia de la médula espinal, desde el segmento T1 hasta el segmento L2 de la médula. Estas neuronas, que son, como dijimos, las preganglionares, sus fibras se dirigen hacia los ganglios que se encuentran en la región anterolateral de la columna vertebral, que corresponden a la cadena ganglionar, y estas fibras pueden conectarse directamente con los ganglios contiguos o ascender atravesando algunos ganglios o descender igualmente atravesando algunos ganglios para terminar en el ganglio correspondiente. En estos ganglios salen las fibras postganglionares que se van a dirigir a inervar las vísceras correspondientes, como vemos aquí en el esquema. El sistema parasimpático ha de comprender un parasimpático craneal y un parasimpático sacro. El parasimpático craneal ha de acompañar algunos nervios craneales. Por ejemplo, aquí tendremos el núcleo iridoconstrictor, que ha de acompañar sus fibras hacia el nervio oculomotor. El nervio facial también tendrá fibras parasimpáticas, el nervio glosofaringio y también el nervio vago. En cuanto se refiere al parasimpático sacro, se encuentra
En la médula sacra, en los segmentos S2, S3 y S4, estas fibras, que serán las preganglionares, se dirigen a los ganglios que se encuentran junto a las vísceras y del cual salen las fibras postganglionares para inervar las vísceras correspondientes. Aquí haremos una descripción por su importancia de los ganglios. En este caso tenemos el ganglio iridoconstrictor, que es un ganglio parasimpático que acompaña al nervio oculomotor. Pero este núcleo es interesante porque las fibras que van a constituir el nervio óptico, el tracto óptico, etc., llevando el estímulo luminoso a determinar conectando con el cuerpo geniculado lateral. De este cuerpo geniculado lateral, como estamos viendo aquí, salen fibras que van a dirigirse hacia el núcleo pretectal. Y del núcleo pretectal salen fibras que conectan con el núcleo iridoconstrictor de un lado, con el otro núcleo iridoconstrictor del lado contralateral. De tal manera que las fibras preganglionares siguen hacia el ganglio ciliar, que está junto al nervio óptico en la cavidad orbitaria, del cual salen las fibras postganglionares que van a inervar al músculo ciliar y al músculo iridoconstrictor, de tal manera que ante un estímulo luminoso ha de producirse una miosis debido a la contracción del músculo esfínter de la pupila. El nervio facial ha de tener dos núcleos parasimpáticos, uno el lácrimo muconasal, cuyas fibras al salir por el surco bulbopontino terminan en el ganglio pterigopalatino, y del ganglio pterigopalatino salen las fibras para dirigirse a la glándula lagrimal y otras se dirigen a las glándulas de la mucosa nasal. Otro núcleo importante es el núcleo salival superior, que ha de dirigir sus fibras hacia el ganglio submandibular y sublingual, del cual salen las fibras postganglionares para dirigirse hacia las glándulas correspondientes, a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. El nervio glosofaringeo tiene también un núcleo parasimpático, que es el salival inferior. Las fibras se dirigen hacia el ganglio óptico, que son las fibras preganglionares, y del ganglio óptico salen las fibras postganglionares para dar su inervación a la glándula parótida. Otro nervio que lleva fibras parasimpáticas es el núcleo dorsal del vago, cuyas fibras se dirigirán a la inervación de las vísceras a nivel del tórax, corazón, los pulmones, en la cavidad abdominal, dará su inervación hacia el estómago, al intestino delgado, gran parte del intestino grueso, que va desde el ciego hacia el ángulo esplénico. Como dijimos, en relación al parasimpático sacro, que ha de corresponder a los segmentos S2, S3 y S4, que constituyen las neuronas preganglionares, sus fibras se dirigirán hacia los ganglios que se encuentran junto de las vísceras y del cual salen las fibras postganglionares para inervar los órganos correspondientes. Aquí es de notar su importancia a nivel de la vejiga y del recto, particularmente a nivel de los esfínteres, cuya lesión lógicamente ha de producir una relajación esfinteriana. Es importante hablar de las vías de conducción nerviosa, esto con el fin de poder realizar una integración entre una lesión neuroanatómica y el cuadro clínico que presente el paciente. Hablaremos de la vía motora. Como habíamos hablado
en corteza cerebral, la vía motora se encuentra a nivel de la circunvolución precentral o circunvolución frontal ascendente, que es el área 4 de Brodmann. Habíamos mencionado que a ese nivel existía una distribución topográfica, de tal manera que la parte inferior ha de estar en relación con la inervación de los músculos de la cabeza y el resto ha de estar en relación con la inervación de los músculos del cuello hacia la extremidad inferior. Como vemos aquí en el homúnculo motor, existe una distribución topográfica que, de acuerdo a su importancia y a la magnitud y cantidad de neuronas, vemos que la inervación de la mano ha de ser mucho más notable y que a nivel de la parte interna del hemisferio cerebral, particularmente a nivel del lobulillo paracentral, en su porción anterior o motora, se va a encontrar la zona de inervación de las extremidades inferiores y de la región perineal. Esto es importante conocerlo debido a que hablaremos de la vía piramidal, es decir, aquella zona de la corteza motora que ha de dar su inervación a los músculos del cuello hacia la extremidad inferior. Estas fibras, como estamos viendo aquí, que nacen de los 2/3 superiores del área motora, confluyen para constituir un fascículo, que ha de ser el fascículo piramidal, que desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, a nivel del tronco encefálico y en particular a nivel del mesencéfalo, ha de descender por la parte media del pie de los pedúnculos cerebrales, a nivel del puente, debido a las fibras transversales pontocerebrosas, este haz piramidal se disgrega en pequeños fascículos, que luego nuevamente van confluyendo para constituir un solo fascículo, que desciende por la parte anterior del bulbo a nivel de la pirámide, y al llegar a la parte inferior de la médula oblongada, gran parte de las fibras se entrecruzan, constituyendo la decusación motora, para ocupar la parte lateral y descender por el cordón lateral de la médula espinal, constituyendo el fascículo córtico espinal cruzado. Como vemos aquí, algunas fibras descienden por el cordón anterior de la médula espinal en forma directa, constituyendo el fascículo córtico espinal directo. Pero sin embargo, estas fibras, a medida que descienden por el cordón anterior de la médula espinal, se entrecruzan para terminar en los núcleos motores, es decir, en el asta anterior de la médula espinal. Esto nos permite explicar que una lesión en un determinado lugar de la zona motora, en el hemisferio de un lado, ha de dar lugar a una afectación, a una parálisis del lado contralateral, patología que se conoce con el nombre de hemiplegia. También veremos que existe otro fascículo que nace de la porción inferior del área motora, como aquí lo estamos viendo, que ha de ser el fascículo córtico nuclear o fascículo geniculado. Fascículo geniculado porque ha de pasar por la rodilla de la cápsula interna, o fascículo córtico nuclear porque ha de estar en relación con los núcleos motores de los nervios craneales. Este fascículo, que confluye sus fibras hacia la rodilla de la cápsula interna, desciende igualmente por el pie de los pedúnculos cerebrales, por la región del pie del puente, también ha de descender a nivel de la médula oblongada, inmediatamente por detrás del fascículo piramidal, hasta llegar a la porción inferior de la médula oblongada. Pero sucede que las fibras que lo constituyen ha de ir entrecruzándose con el del lado opuesto para terminar en los núcleos correspondientes motores que se encuentran a nivel del mesencéfalo. Por ejemplo, a este nivel terminarán
algunas fibras en el núcleo oculomotor, en el núcleo troclear. A nivel del puente terminarán fibras a nivel del núcleo motor del trigémino, del núcleo abducens, del núcleo motor del facial, a nivel del bulbo médula oblongada, a determinar el núcleo ambiguo, del cual parten fibras motoras para el glosofaringio, para el vago, para la porción craneal del nervio accesorio y por último terminará a nivel del núcleo del hipogloso. También hablaremos del sistema motor extrapiramidal. Este sistema es bastante complejo debido a que ha de estar constituido por una serie de formaciones nucleares que se encuentran a nivel del cerebro y también que se encuentran a nivel de lo largo del tronco encefálico. Aquí vemos fibras que vienen desde el núcleo rojo, del núcleo subtalámico y también de la corteza cerebral que van a conectarse con el striatum, es decir, con el núcleo caudado y la parte externa del núcleo lenticular que constituye el putamen. Del núcleo lenticular salen fibras que se dirigirán hacia el tálamo óptico y a través del tálamo se dirigirán también hacia la corteza cerebral. A nivel del tronco encefálico vamos a encontrar una serie de núcleos que van a formar parte del sistema motor extrapiramidal, entre los que podemos mencionar a los núcleos a nivel del tubérculo cuadrigémino anterior, que ha de dar lugar al fascículo tectoespinal, que luego de entrecruzarse con el del lado opuesto, constituyendo la decusación tegmental posterior, ha de descender y terminar en el asta anterior, porque son fibras motoras, en el asta anterior de la porción cervical de la médula espinal. También tenemos fibras que tienen su origen en la formación reticular, constituyendo el fascículo retículo espinal, que las que nacen a nivel del puente, que son directas, y a nivel del bulbo, que son unas directas y otras son cruzadas. También tenemos un fascículo que viene desde el globos pálidos, se acompañan con fibras que vienen de la sustancia negra del mesencéfalo, como también del núcleo rojo, que constituye el fascículo tegmental dorsal. Este fascículo desciende por la porción posterior del tronco encefálico y ha de terminar a nivel de la oliva de la médula oblongada o del núcleo dentado, que también se llama. De este núcleo dentado saldrán fibras que a través del pedúnculo cerebeloso inferior ha de tener conexión con el lóbulo anterior del cerebelo. También tenemos fibras que nacen del núcleo rojo, se entrecruzan constituyendo la decusación tegmental anterior, descienden a lo largo del tronco encefálico, puente, médula oblongada, ocupan la porción lateral del cordón lateral de la médula espinal y a de terminar en la porción cervical del asta anterior de la médula cervical, como dije anteriormente. También tenemos fibras que vienen de los núcleos vestibulares, que constituyen el fascículo vestíbulo espinal, que sí, este fascículo ha de descender a todo lo largo de la médula espinal, terminando en el asta anterior. También otro fascículo que forma parte del sistema motor extrapiramidal, tenemos las fibras olivoespinales, que tienen su origen en la oliva vulvar y que ha de descender para terminar en el asta anterior de la médula cervical. Otro contingente de fibras que forma parte del sistema motor extrapiramidal ha de ser aquellas que tienen su origen en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo occipital. Son las fibras córtico-pónticas. Estas descienden por el pie de los pedúnculos cerebrales, conectan con los núcleos del puente que se encuentran a nivel del pie y de estos núcleos salen las fibras pontocerebelosas
que a través de los pedúnculos cerebelosos medios ha de tener conexión con el neocerebelo. También vamos a hablar del sistema motor visceral, como lo habíamos explicado, con el sistema simpático y parasimpático, que tienen su origen en los núcleos de la zona intermedia de la médula espinal, tanto del sistema simpático y parasimpático. Estas fibras, como vemos aquí en el esquema, tomarán conexión con los ganglios correspondientes y de allí saldrán las fibras postganglionares que darán su inervación a la víscera que corresponda. Hablaremos de la vía sensitiva o aferente, que ha de estar constituida por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí y que transmiten las impresiones periféricas o profundas hacia los centros superiores. Debemos hacer notar previamente que la vía sensitiva se divide en una vía sensitiva superficial, que trae la sensibilidad de la piel y de las mucosas, una sensibilidad profunda, que trae los estímulos de los receptores que se encuentran a nivel de los huesos musculares y órganos tendinosos y también a nivel de los receptores articulares, que esta vía propioceptiva que llega al cerebelo, constituyendo la sensibilidad propioceptiva inconsciente, y las que llegan al cerebro constituirán la sensibilidad propioceptiva consciente. También hablaremos de la sensibilidad visceral, que ha de estar en relación, como su nombre lo indica, con la sensibilidad que se encuentra a nivel de las vísceras. Aquí hablaremos de la vía sensitiva somática, donde tenemos la primera neurona que se encuentra a nivel de los ganglios espinales, cuya prolongación periférica recogerá la sensibilidad del territorio que corresponde. Esta sensibilidad superficial comprende la sensibilidad táctil y de presión y la sensibilidad termalgésica. La sensibilidad táctil y de presión ha de estar constituida por aquellas fibras que al penetrar por el surco posterolateral de la médula espinal ha de tener contacto con el núcleo propio del asta posterior. De este núcleo propio del asta posterior salen fibras que luego de cruzar la línea media ascienden por el cordón anterior de la médula espinal, ascienden por la porción media a nivel del bulbo, inmediatamente por detrás del lemnisco medial, luego ascienden por el puente, por la porción lateral y también a nivel del mesencéfalo, para terminar conectando con el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. Y de aquí, del tálamo, salen las fibras que se van a dirigir hacia el área sensitiva. Lo propio sucederá con las fibras que conducen la sensibilidad termalgésica, que su primera neurona se encuentra a nivel del ganglio espinal. Las fibras periféricas recogen la sensibilidad termalgésica del territorio que corresponde. Las fibras centrales terminarán en el núcleo gelatinoso, y del núcleo gelatinoso, que constituye la segunda neurona, salen fibras que cruzan la línea media, ascienden por el cordón lateral de la médula espinal, ascienden por la parte lateral de la médula oblongada, del puente, a nivel del mesencéfalo, para terminar en el tálamo óptico, en el núcleo ventral posterolateral, del cual salen las fibras para dirigirse hacia el área sensitiva, que se encuentra, como vemos aquí, en la circunvolución postcentral o parietal ascendente o área 3, 1 y 2 de Brodmann. Referente a la sensibilidad propioceptiva consciente, tenemos aquí la primera neurona, cuyas fibras periféricas están recogiendo los estímulos de los huesos musculares, órganos tendinosos, de los receptores a nivel de las articulaciones. La fibra central ha de ascender por el cordón posterior hasta llegar al bulbo. A ese nivel se encuentran el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme, donde conectan.
la segunda neurona que se encuentra en estos núcleos, emiten su cilindro eje, cruzan la línea media, constituyendo el lemnisco medial que asciende a lo largo del puente, a lo largo del mesencéfalo, para terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, y del cual salen las fibras que van a dirigirse hacia el área sensitiva. Referente a la sensibilidad profunda o propioceptiva inconsciente, vamos a tener fascículos que van a llevar esta sensibilidad hacia el lóbulo anterior del cerebelo. Son los fascículos espinocerebelosos. Es así que estas neuronas que la primera neurona que se encuentran en los ganglios espinales, unas las que van a recoger de la región lumbar y torácica, van a terminar en el núcleo torácico posterior. Del núcleo torácico posterior sale el fascículo espinocerebeloso directo, que asciende por el cordón lateral de la médula, ocupa la porción lateral de la médula oblongada y a través del pedúnculo cerebeloso inferior a determinar en el lóbulo anterior del cerebelo. Tenemos otras fibras que también tienen su origen en el ganglio espinal, que llegan hacia el núcleo ventral lateral, del cual salen la segunda neurona, las fibras que cruzan la línea media, ascienden por el cordón lateral de la médula espinal, y este fascículo, que se llama el fascículo espinocerebeloso cruzado, por ese hecho, asciende a lo largo de la médula oblongada, del puente, hasta la parte superior del mesencéfalo, donde nuevamente se cruza para terminar en el lóbulo anterior del cerebelo. Otro fascículo que conduce a la sensibilidad propioceptiva inconsciente de las extremidades superiores y del cuello es aquel que tiene su origen también en los ganglios espinales. Las fibras ascienden por el cordón lateral y van a terminar en el núcleo cuneiforme accesorio de la médula oblongada, del cual sale el fascículo cúneo-cerebeloso que ha de terminar en el lóbulo anterior del cerebelo. Hablaremos de la vía sensitiva de la cabeza. Aquí tenemos la primera neurona que corresponde al ganglio del trigémino. Como sabemos, el ganglio del trigémino, que tiene sus 3 ramas, el nervio oftálmico, que está recogiendo la sensibilidad de esta zona de la cabeza, que se encuentra por delante de la línea vía auricular, también del párpado superior y del dorso de la nariz, y también de los órganos de la cavidad orbitaria. A través del nervio maxilar recogemos la sensibilidad de esta región geniana del labio superior y también de las cavidades nasales. Y a través del nervio mandibular recogemos la sensibilidad de la cara, como también del labio inferior y de la región mentoniana. Como sabemos, estos ganglios, por su rama central, ha de penetrar por la parte anterolateral del puente y ha de terminar en un gran núcleo, que es el núcleo sensitivo del trigémino, que ocupa la porción inferior del mesencéfalo, todo el puente, toda la médula oblongada, inclusive hasta el segundo segmento cervical. Pero además, en el núcleo sensitivo del trigémino, vamos a ver que las fibras sensitivas del nervio facial van a terminar en este núcleo, las fibras sensitivas del glosofaringio igualmente, como también las fibras sensitivas del nervio vago. La segunda neurona que se encuentra a nivel del ganglio sensitivo del trigémino, en su mayor parte, como estamos viendo aquí, cruzan la línea media y que ascienden hasta el tálamo óptico, para terminar en el núcleo ventral posteromedial. Es el haz trigémino talámico. Es importante señalar que este haz trigémino talámico acompañan las fibras que conducen la sensibilidad gustativa. De este núcleo ventral posteromedial se dirigirán las fibras para terminar en el área sensitiva que se encuentra en la parte
inferior de la circunvolución postcentral o circunvolución parietal ascendente. También aquí debemos hablar del núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo mesencefálico, más que un núcleo, es un ganglio que se encuentra enclavado allí en el sistema nervioso central. Las fibras periféricas van a recoger los estímulos de la articulación temporomandibular, de los músculos, de las cavidades alveolo-dentarias, de los dientes, de tal manera que su fibra central ha de conexionar con el núcleo motor del trigémino, el cual ha de inervar a los músculos masticatorios. Este arco reflejo nos permite explicar la graduación que tiene el nervio trigémino o la vía del trigémino en la masticación. La sensibilidad visceral igualmente ha de estar constituida por fibras sensitivas que vienen de los órganos viscerales. Estas fibras sensitivas van atravesando los ganglios y van a terminar en los núcleos de la región intermedia de la médula espinal. Estas fibras cruzan luego la línea media y ascienden por el cordón lateral de la médula espinal junto al fascículo espinotalámico lateral.